Hola, mi nombre es Humberto Ramírez Gómez. Yo soy médico pediatra, puericultor, fundador y miembro activo del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Actualmente participando en este curso con mucho interés y quedo a la disposición de ustedes en caso de que necesiten que amplíe alguno de los temas. Hoy vamos a ver el tema de la semiología en general, específicamente en el periodo de la niñez. La idea es trabajar este tema en una forma ágil, en una forma rápida y ampliar, si es del caso, en el foro o en algunas reuniones posteriores, algunos de los temas. La semiología viene del griego semeion, que significa signo, y logos, tratado o estudio. En medicina, la semiología sería entonces el tratado o estudio de los signos. Por su parte, síntoma es una señal o indicio que se manifiesta una persona, le manifiesta a alguien, y mediante el interrogatorio de los síntomas y el examen físico para evaluar los signos, se obtiene un diagnóstico bien sea de una enfermedad o el diagnóstico de salud. En la consulta de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas supuestamente sanos, seguramente vamos a encontrar la mayoría de los niños en un estado de salud, pero en algunas oportunidades vamos a detectar enfermedades que de pronto no habían sido captadas o sospechadas por la familia. En ese orden de ideas, entonces, vamos a trabajar el tema de la semiología y en esas ideas sobre la semiología vamos a coger el niño y la niña desde el momento del nacimiento en adelante. No vamos a tomar el niño y la niña en el periodo intrauterino porque esto hace parte del estudio de la ecografía de la gestante y las evaluaciones de las medidas antropométricas y de las características del niño o niña en la vida intrauterina. Vamos a tomar el niño y la niña desde el periodo de recién nacido y lo vamos a llevar hasta el periodo escolar, que es donde se enfocan los programas de crecimiento y desarrollo. En ese sentido, quiero hacer énfasis que existen variaciones en las proporciones del cuerpo y en el tamaño relativo de los órganos durante la niñez. Tenemos que el examen de un recién nacido es bien diferente al examen de un niño o una niña en el periodo preescolar o en el periodo escolar. Por eso vamos a hacer énfasis en algunos aspectos relacionados con los signos en ese examen del niño y de la niña en cada uno de estos periodos. Iniciamos entonces por la semiología del recién nacido. Y en ese orden de ideas vamos a tener en cuenta los 4 elementos generales para hacer un buen examen semiológico, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Teniendo en cuenta que la inspección es la observación cuidadosa de esta persona en cuanto a sus características externas, el color de la piel, el movimiento, las lesiones o algunas variaciones en su aspecto corporal, las características de su cara, de sus extremidades, de su tórax, de su abdomen, etc. La palpación es tocar a ese niño o a esa niña para que mediante el tacto
se pueda detectar algún tipo de lesión, bien sea una nodulación, bien sea una depresión, bien sea algún defecto óseo o cualquier otro tipo de anomalía. La percusión consiste en poner un dedo sobre el cuerpo de esa persona y percutir o golpear ese dedo para detectar qué tipo de sonido se puede captar. Es decir, un sonido mate, un sonido submate o un sonido timpánico, como de tambor. La auscultación, por su parte, es mediante el uso del fonendoscopio o estetoscopio, que se pone sobre el cuerpo de ese niño o de esa niña y se auscultan los ruidos que pueden aparecer en ese sitio del cuerpo. Desde el punto de vista del recién nacido, podemos decir entonces que el aspecto general del recién nacido tiene unas características muy especiales y es el que generalmente un niño sano o una niña sana es de aspecto rubicundo, muy rubicundo, es decir, colorado, generalmente con una cara abotagada, con un edema de los párpados y generalmente en una posición fetal, es decir, eh, dobladas las extremidades tanto superiores como inferiores y la columna vertebral formando un arco. Tenemos que se debe observar también en general cómo está el ombligo, si está sangrando o no está sangrando, si está bien anudado ese cordón umbilical, si presenta algún tipo de lesiones en la piel, si presenta lo que llamamos el unto sebáceo, es decir, un sebo blanquecino, como una grasita que se observa en la piel y que le sirve para protegerlo en estos primeros días del frío y en algunos casos de infecciones. También es conveniente observar si presenta señales de meconio en su área genital, si presenta en la área anal algún tipo de protusión o algún tipo de lesión, cómo está la espalda, cómo está la columna vertebral, cómo está la cabeza, es decir, una observación general de toda su cuerpo. En la cabeza debemos observar si hay mucha deformidad o no de esta cabeza y si presenta el cefalohematoma o presenta alguna deformidad en esta cabeza que generalmente se produce por el paso difícil a través del canal del parto. El tórax generalmente es un tórax abombado, debemos observar cómo está la respiración, si es una respiración tranquila o es una respiración difícil. Si es del caso, contamos la frecuencia respiratoria, que debe ser aproximadamente de unas 40 o 50 veces por minuto, y observamos el abdomen, que generalmente es un poco globuloso, y con mucho cuidado miramos el cordón umbilical, los genitales, si los genitales tienen alguna secreción o algún sangrado que puede aparecer normalmente en un recién nacido, siempre y cuando sea un sangrado mucoso o mucosanguinolento leve. Y las extremidades las vamos a observar, la simetría de las extremidades, cómo aparecen estas extremidades, si están flexionadas o están demasiado flojas, si tienen un buen color, si o aparece un color morado o cianótico en la punta de las extremidades, generalmente por frío,
y también si presentan algún tipo de deformidad, si están completos todos los dedos y si están en buena posición. Para pasar posteriormente a la palpación, iniciando la palpación por la cabeza generalmente, para saber cómo están los huesos del cráneo, si están bien formados, si hay cabalgadura de un hueso sobre el otro, como ajuste para el paso en el canal del parto, o si presentan alguna deficiencia ósea en alguno de los huesos del cráneo. Comentábamos ahora la posibilidad de un caput sucedáneo o un cefalohematoma en el que vamos a palpar que en el caput sucedáneo tocamos como un edema, un hundimiento al comprimir con el dedo la parte abultada de ese cráneo, o vamos a palpar como un líquido contenido en una cápsula cuando palpamos el cefalohematoma. De modo que esto es importante en el cráneo. Luego observamos muy bien y palpamos en el tórax, palpamos las clavículas, si están de tamaño y longitud normal, si tienen alguna deformidad o están completamente sanas. También observamos el tórax, palpamos el tórax y sentimos lo que llamamos el prémito vocal cuando el niño llora o cuando emite algún sonido que transmite las vibraciones sonoras a las manos del examinador. Observamos y palpamos el abdomen. Generalmente al palpar el abdomen podemos palpar el vaso a unos 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal, y a veces palpamos el hígado también, a unos 2 o 3 centímetros también por debajo del reborde costal. Debemos palpar también en las ingles, a ver si observamos alguna hernia, la posibilidad de una hernia inguinal, derecha o izquierda, y debajo de la apófisis sifoides, inmediatamente por encima del ombligo, palpamos muy bien para buscar la posibilidad de una hernia epigástrica. Luego examinamos los genitales, observamos que estén de tamaño normal, de apariencia normal, masculina o femenina. En el caso del sexo masculino, debemos palpar muy bien que los testículos estén descendidos, ambos testículos. Debemos palpar que no haya demasiado líquido en el escroto para pensar en la posibilidad de un hidrocele, y debemos también observar el tamaño y las características del pene y del prepucio. Si podemos observar la micción del niño, miramos que tampoco vaya a tener abombamiento del prepucio al orinar. En las extremidades vamos a observar las características de las extremidades, la simetría de esas extremidades, el movimiento, y en la palpación vamos a palpar muy bien las masas musculares y el tejido óseo, buscando algún tipo de protuberancia o algún tipo de lesión. Generalmente el examen del recién nacido lo hacemos muy rápidamente en las primeras horas después del nacimiento, y también buscamos lo que llamamos el APGAR. El APGAR es una evaluación de las características y la vitalidad de ese recién nacido, y se evalúa fundamentalmente por el aspecto general, que esté rosado, que no vaya a estar muy pálido. Si el niño está rosado o rubicundo, le ponemos un puntaje de 1, de 2. Si está rosado o rubicundo, un puntaje de 2. Si está rosado pálido, un puntaje de 1. Y si está muy pálido, un puntaje de 0. Observamos el movimiento, si está activo, con buen movimiento y buena respuesta a la sonda nasal, tenemos un puntaje de 2.
Si la respuesta es parcial a la sonda y el movimiento es discreto, un puntaje de 1, o si no tiene ningún tipo de reacción, un puntaje de 0. También auscultamos el corazón si tiene una frecuencia cardíaca más o menos entre 50, 150 pulsaciones, más o menos 10, podemos decir que tiene un puntaje de 2. Si tiene una bradicardia o taquicardia severa, ya sería un puntaje de 1. Y si presenta una severa bradicardia, sería un puntaje ya de 0. También debemos evaluar el tono muscular. Si tiene un buen tono muscular, tendría un puntaje de 2. Si tiene un tono regular, no muy intenso, un puntaje de 1. O si está completamente flácido, un puntaje de 0. El Apgar es muy importante evaluarlo al minuto y a los 5 minutos y nos da una idea del pronóstico. Es decir, si este niño necesita una atención especial o si, por el contrario, nos podemos quedar tranquilos porque tiene un Apgar por encima de 7, 8 o a 10, que sería el máximo. Consideramos los 5 parámetros con 2 puntos cada uno, nos daría 10. Y si tenemos en algunos 1 y en otros 2, pero pasa de 7, podríamos considerarlo también aceptable. Ya un puntaje menor sí sería motivo de preocupación y es necesario hacer evaluaciones posteriores para considerar si necesita algún tratamiento especial. También es conveniente en el examen del recién nacido hacer la evaluación de los signos, de los reflejos del recién nacido, y tal vez el que primero evaluamos es el reflejo de Moro, es decir, un movimiento brusco que realiza el niño o la niña de extensión y cierre de las extremidades, generalmente producidos por un movimiento brusco que hace el examinador o por un ruido fuerte que escucha en el medio ambiente. Una palmada, por ejemplo, puede ser el estímulo suficiente para el moro. El reflejo de búsqueda es al sobarle suavemente la mejilla, el niño voltea para ese lado donde se soba su mejilla, que es el reflejo que llamamos de búsqueda, muy importante para el éxito de la lactación natural. El reflejo de succión, al introducir un dedo en la boca del niño o niña, inmediatamente succiona con fuerza y de una vez evaluamos el reflejo de deglución, es decir, el tragar, succionar y tragar, succionar y tragar. También otros reflejos importantes en este periodo, que es el reflejo palmar, al poner un dedo en la mano del niño o de la niña, inmediatamente cierra, o en el pie, al poner un dedo por debajo de los dedos de los pies en la planta, va a cerrar los dedos y va a intentar coger el dedo del examinador. Hay otros reflejos que son el reflejo del alpinista, poniendo el niño o la niña el dorso del pie cerca de la mesa y él sube el pie a la mesa. El reflejo de la zancada, al ponerlo sostenerlo de las axilas y ponerlo un poco oblicuo hacia adelante, asentando la punta de los pies en la mesa del examinador, el niño o la niña va a dar el paso o la zancada. Al sostenerlo con la mano sobre el abdomen, o sea, en decúbito ventral, y sobarle por encima la espalda, va a levantar la cabeza y las nalgas, que se llama el reflejo del enderezamiento del dorso, y cuando presionamos o tocamos por los lados, va a voltear la nalga a ese lado, que es otro de los reflejos importantes del recién nacido. También la búsqueda del reflejo del Babinski, sobando la planta del pie, vamos a observar cómo levanta los dedos de los pies de ambas extremidades. El examen del recién nacido es muy importante para evaluar no solo las características y la vitalidad de ese niño, sino también
para detectar algún tipo de anomalía, bien sea del sistema nervioso central o periférico, o algún tipo de problema al evaluar por la inspección, palpación, percusión, auscultación, cualquier anormalidad que se presente. Es importante, muy importante, evaluar los órganos de los sentidos de este niño o niña que deben estar muy bien al nacimiento. El niño debe tener un buen sentido del tacto, debe tener un buen sentido de la audición, de la olfacción, del gusto, y la visión debe tener una agudeza visual aceptable, más o menos entre 30 a 60 centímetros de sus ojos. Es importante evaluar los ojos para buscar el reflejo del ojo rojo. Al iluminar las pupilas, vamos a ver la pupila roja, que es el reflejo del ojo rojo normal del recién nacido, buscando que no haya algún tipo de dificultad en los tejidos transparentes del ojo. Lo que es la evaluación de los órganos de los sentidos en el niño recién nacido y aún en el niño mayor, se va a presentar un video especial sobre esto, sobre la evaluación especialmente de la visión y de la audición. Por ahora podemos decir que la audición la evaluamos dando una palmada en el aire y observando la reacción del niño, que generalmente va a ser el moro. Si seguimos en la evaluación después del recién nacido, en el caso del lactante, vamos a hacer una observación muy similar a la del recién nacido, teniendo muy en cuenta que debemos seguir también la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. No olvidemos que el recién nacido, de toda la longitud de su cuerpo, la cabeza corresponde a una cuarta parte del cuerpo. Es decir, de toda la longitud, la cuarta parte corresponde a la cabeza, porque el cerebro es el órgano que más crece en la vida intrauterina. De modo que el niño o niña se ve relativamente cabezón, pudiéramos decir, para el tamaño de su cuerpo. Pero esto es bien importante, lo mismo que el medir el perímetro cefálico, que debe ser aproximadamente de 35 centímetros, y la longitud corporal aproximadamente de unos 50 centímetros más o menos 5. El peso generalmente es de unos 3.000 gramos, más o menos una libra, es decir, de entre 2.500 y 3.500 en el recién nacido a término. Seguimos entonces con el lactante. En el caso del lactante, entonces, va a tener unas proporciones similares a la del recién nacido en los primeros meses, pero posteriormente se va volviendo un poco más pálido, va desapareciendo el edema palpebral y generalmente las extremidades ya no son tan flexionadas, es decir, ya no hay un tono tan fuerte en las extremidades. Es decir, ya las afloja un poco más, el niño ya no está tan rubicundo, ha perdido en buena parte la hemoglobina fetal en el transcurso de estos primeros 2 años, en el periodo lactante, y en la inspección lo vamos a observar en general con movimientos un poquito mayores que los del recién nacido, y lenta y paulatinamente van desapareciendo los reflejos del recién nacido. A la inspección entonces general vamos a observar ese niño o niña generalmente alerta, activo, menos rubicundo que el recién nacido, como les decía, y con las extremidades un poquito más en extensión y con mayor movimiento espontáneo. A la inspección, perdón, de la cabeza, vamos a encontrar una cabeza ya más redondeada, ya no deformada, como el caso del recién nacido, por la necesidad de la adecuación para el paso en el canal del parto. Vamos a observar la cabeza más redondeada, lo mismo que la observamos en el niño o niña que nace por cesárea, que no nace por vía vaginal, sino por cesárea.
pero en esa cabeza debemos observar las características del pelo, vamos a observar las características del cráneo en general y vamos a seguir la observación en el tórax, un tórax que debe tener, captarse perfectamente los movimientos al respirar, y debe palparse también, debe palparse muy bien las mamas, las tetillas, para ver si no hay un agrandamiento de las mamilas, lo que puede hacer parte del influjo hormonal materno. En ese caso, esas tetillas que están crecidas, vamos a esperar que espontáneamente vuelvan a su tamaño natural, pero nunca, y es importante advertirlo, se deben apretar para sacar algún tipo de secreción. Esto puede ser dañino para este niño o niña y puede llegar a producir infecciones, hematomas o lesiones locales. Al palpar el abdomen, vamos a observar muy bien el tamaño de las vísceras abdominales. Generalmente palpamos el hígado y el vaso por debajo del reborde costal. Vamos a buscar nuevamente la posibilidad de hernias. Vamos a palpar muy bien alrededor del cordón umbilical, a ver si hay algún riesgo de hernia umbilical, aunque mientras no caiga el muñón umbilical, esto es difícil evaluarlo. Esperamos que el muñón umbilical haya caído aproximadamente a la segunda o máximo tercera semana de vida extrauterina, pero vamos a observar muy bien la cicatrización del ombligo y vamos a observar si al llorar o hacer alguna fuerza se abomba para buscar la presencia o no de hernia umbilical. Los genitales los vamos a observar muy bien, a ver si son genitales masculinos o femeninos bien formados. Si en el caso de las niñas, observar si hay sinequia de labios o pegamiento de los labios uno con otro. Vamos a observar si el himen está bien y si hay secreciones o no, cuáles son las características del clítoris, etc. Y en las extremidades vamos a palpar las extremidades, tocando las masas musculares, tocando las estructuras óseas hasta donde sea posible y evaluando qué tensión, pudiéramos decir, hay de estas masas musculares y si se aprecia algún tipo de anormalidad. Por la percusión en la cabeza vamos a tener, al percutir los huesos del cráneo, vamos a tener el signo de la olla cascada, es decir, como si fuera una olla quebrada con líquido adentro, pero esto es normal en este periodo de lactante y debemos tener mucho cuidado en palpar las fontanelas. Recordemos que la fontanela anterior es romboidea, la fontanela posterior es triangular. Generalmente ambas están abiertas en los primeros meses de vida extrauterina, pero cierra muy rápidamente la fontanela posterior y la anterior va cerrando en el transcurso del primero y del segundo año. Se espera que alrededor de entre el año y el año y medio ya esté cerrada la fontanela anterior. Si vemos que está bombada, sería motivo de preocupación o está demasiado deprimida. De modo que esto nos da una evaluación indirecta de la presión intracraneana o de la depresión en caso de deshidratación. Además de la palpación, debemos hacer una buena percusión, debemos hacer una percusión muy buena de tórax, percutiendo la parte del mediastino, tocando muy bien el mediastino y percutiendo el mate que da el área del corazón o el área mediastinal, y en la parte posterior del tórax y en las partes laterales debemos tener un sonido timpánico como de tambor al hacer la percusión. Al percutir el abdomen podemos tener un sonido semitimpánico
que en parte es por las vísceras huecas abdominales. Es importante, muy importante la auscultación, especialmente en búsqueda de soplos, analizando la frecuencia cardíaca al auscultar el tórax, y debemos tener muy en cuenta también lo que son el murmullo vesicular, es decir, el paso del aire por los pulmones. Si auscultamos el tórax tanto en la parte anterior como en la parte posterior, vamos a auscultar el paso del aire por los pulmones, lo que llamamos el murmullo vesicular, y también vamos a buscar la posibilidad de estertores, ya sea estertores de tipo crepitante, subcrepitante o roncantes en caso de que haya alguna patología. Teóricamente, en un lactante normal no debemos escuchar ningún tipo de estertores. También podemos escuchar el abdomen para escuchar los ruidos peristálticos abdominales, y en general hacer esta evaluación cuidadosa en los programas de crecimiento y desarrollo, no solo en el niño que lleva por primera vez a la consulta, sino también cada que se lleve a control, desnudar completamente al niño, hacer la evaluación alrededor de los 3 meses, de los 6 meses, de los 9 meses, del año y medio y los 2 años, teniendo en cuenta siempre la inspección, palpación, percusión, auscultación general de la cabeza, del tórax, del abdomen, de las genitales y de las extremidades. Pues por supuesto se evaluaría también el desarrollo, se tomarían las medidas antropométricas generales, peso, talla, perímetro cefálico, y se evaluaría el desarrollo generalmente siguiendo la escala abreviada de desarrollo, que se tratará en otro de los videos. Por ahora tengamos muy en cuenta que el niño a los 3 meses debe sostener su cabeza, debe sostenerse en esta posición que aparece en la figura, el cuerpo, pero todavía no es capaz de sostenerse sentado. Un niño a los 6 meses con algún tipo de apoyo, si lo sentamos, él es capaz de sostenerse sentado con algún apoyo, y un niño entre 8 y 9 meses debe ser capaz de gatear, alternando sus extremidades y desplazándose. Si bien es cierto, algunos niños gatean sentados, es importante que el gateo se presente más o menos a esta edad, entre los 8, 9, 10 meses. Luego el niño va a ser capaz de pararse prendido, generalmente de algún objeto, va a ponerse en pie, y generalmente esperamos que alrededor del año ya aproximadamente un 70% de los niños caminen. Posteriormente, en la nueva evaluación que hagamos de los niños, vamos a observar que al año y medio caminan mucho más seguros. Ya no es tan amplia la base de sustentación como el niño que recién aprendió a caminar, ya camina un poco más recto y ya generalmente es capaz de levantar un pie, ya generalmente es capaz de sostenerse por cortos periodos de tiempo en un solo pie. Recordemos que alrededor de los 2 años deben estar en el periodo ya de inicio del control de los esfínteres, que no todos los niños lo van a lograr a los 2 años, sino que entre el año y medio y los 2 años se va a iniciar ese control de los esfínteres, y esto es importante en el periodo de evaluación semiológico, preguntar por estos aspectos y sobre todo en qué forma le están enseñando, que fundamentalmente debe ser por imitación y algo por prescripción, pero nunca atemorizando al niño ni nunca presionando al niño o la niña para que antes del año, cuando todavía no está preparado, inicie su control de esfínteres. La iniciación debe ser entre el año y medio y los 2 años, fundamentalmente por imitación y también por prescripción con un buen acompañamiento. En el preescolar vamos a tener que la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación van a ser muy similares, si bien es cierto, hay algunos cambios generales. Ya en la longitud de su cuerpo
ya el tamaño de la cabeza ya ocupa menos que el 25% que hablábamos ahora, o la cuarta parte de la longitud, ya cada vez es menos. Ya el tronco tiene un buen crecimiento y las extremidades, de modo que la proporción de la cabeza con relación al resto del cuerpo ya no es de un cuarto, como comentábamos anteriormente, sino que puede ser un poco menor esa proporción, mayor, perdón, esa proporción, puede ser ya de un quinto, por ejemplo, o de un sexto. En la palpación es importante anotar, sobre todo en la palpación de la cabeza, que en el periodo preescolar no debe haber ningún tipo de deformidad en la cabeza, no debe haber ningún tipo de lesión ósea al palpar los huesos del cráneo, y las fontanelas deben estar muy bien cerradas. Al palpar el tórax debemos encontrar un murmullo vesicular normal, un frémito normal, y en la percusión del abdomen podemos encontrar todavía el hígado a unos 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal durante todo el periodo preescolar. Y esto es muy importante, que en el niño normal, común y corriente, generalmente se puede palpar el hígado a 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal. Debemos auscultar muy bien el corazón, buscando cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está los ruidos cardíacos, si hay diferencia entre el primero y el segundo ruido, cómo está el ritmo, etc. Es importante evaluar muy bien las extremidades con el niño en posición de pie. Generalmente presentan las extremidades ligeramente arqueadas, en forma de paréntesis o en forma de X, pero siempre y cuando no haya una diferencia mayor de unos 4 o 5 centímetros entre ambos tobillos o entre ambas partes internas de la rodilla, pues por ahora no es motivo de preocupación. Si la diferencia es mayor, ya porque están muy arqueadas, pensando en o muy cerradas, pensando en un lleno aro o en un lleno valgo, ya sería motivo de preocupación y de consulta en ortopedia. Si no están más de esos 4 o 5 centímetros de separación interna, nos podemos quedar tranquilos, pero si hay una deformidad de una extremidad con relación a la otra, sí sería motivo de preocupación y sería motivo de consulta si hay una diferencia marcada entre una extremidad y la otra. Los pies pueden ser unos pies relativamente planos, y por eso es importante que dejemos caminar al niño o la niña descalzo para que forme un poco mejor la planta del pie, el arco de la planta del pie, y por esto el uso de calzados no es recomendable en niños muy pequeños. Generalmente deben estar la mayor parte del día descalzos para permitir y facilitar el desarrollo de las extremidades. Ya alrededor de los 3 años hacemos evaluaciones generales del desarrollo. Ya un niño debe tener un buen control de los esfínteres, la mayoría de ellos del esfínter diurno, es decir, la micción diurna la debe controlar, no la nocturna la debe controlar alrededor de los 5 años. Debe tener un buen control tanto del esfínter vesical como del anal, pero ya debe estar empezando a comer, solo, debe utilizar adecuadamente la cuchara. Y esto es importante en el examen físico, que antes de los 3, 4 años se haga una buena evaluación, un tamizaje auditivo y un tamizaje visual, que se tratarán en otro de los videos que presentamos en este curso. El niño de 5 años es un niño que ya tiene unas características muy similares al niño mayor. Ya en general tiene una buena agudeza visual, en general tiene un buen desarrollo de los órganos de los sentidos, tiene una muy buena motilidad, y generalmente va a encontrar un examen físico, unas proporciones corporales muy adecuadas, y sobre todo un buen tono y movimiento muscular. A los 6 años, que es el periodo en que terminaría el periodo preescolar,
cada vez va adquiriendo las características del niño mayor, la motilidad es mejor, la audición y la visión se consideran ya similares a las del adulto. En el niño o niña escolar, es decir, entre los 6, 7 años hasta los 10, 12 años, vamos a encontrar ya unas características en el examen físico muy similares a las del adulto en cuanto a las proporciones del cuerpo. La inspección debe ser una inspección total. Recordemos que siempre debe ser con el niño o niña desnudo hasta donde su pudor pues lo permita, y si no, vamos a cubrir algunas partes del cuerpo para que él o ella esté más tranquilo. Le vamos a solicitar pues su autorización para hacer cualquier parte del examen, y sobre todo si vamos a utilizar algún instrumento, le debemos explicar en qué consiste el instrumento y que no va a tener ningún tipo de dolor ni ningún riesgo con ellos. También vamos a seguir el mismo orden de una observación general, observación especial de la cabeza, del tórax, del abdomen, de los genitales. También vamos a hacer la palpación, la percusión y la auscultación, teniendo muy en cuenta que las variaciones van a ser muy pocas, son niños relativamente delgados, son niños donde ya las extremidades van creciendo un poco más, ya no hay una diferencia tan marcada entre el tronco y las extremidades, y hay una cosa muy especial, es que entre los 10 y los 12 años vamos a observar que las niñas van adquiriendo un crecimiento mayor que los niños, van acumulando un poco más de grasa en su cuerpo, tienen un poco de peso al final de este periodo escolar para prepararse al crecimiento o el estirón de la pubertad. De modo que vamos a observar algunas diferencias entre los niños y las niñas en el tamaño y a veces en el peso al finalizar este periodo escolar. Tenemos entonces que la semiología es bien importante, y cuando hacemos el programa de crecimiento y desarrollo, en cada una de las visitas se va a hacer una muy buena evaluación física, un buen interrogatorio que nos cuenten los síntomas por parte de los adultos cuidadores, y nosotros hacer un completo examen clínico, que no se nos vaya a pasar ningún tipo de anormalidad, ningún tipo de lesión, para quedar tranquilos que el niño o la niña está en buenas condiciones y poder hacer el diagnóstico de salud. Muchísimas gracias. La idea es que con esto pues vimos en general lo que es la semiología del niño y de la niña. Si alguna inquietud tienen vía correo electrónico, la podemos conversar. Hasta aquí concluimos entonces este video sobre la semiología del niño o de la niña. Muchas gracias.